Lecciones para la escuela sabática del segundo trimestre de 2021. La promesa, el pacto eterno de Dios. Lección 7 para el 15 de mayo de 2021. El pacto en el Sinaí. Tras 400 años de esclavitud, la relación entre Dios e Israel se había deteriorado. Como siempre, Dios dio el primer paso para restablecer la relación y renovar así el pacto que había concertado con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de cumplir su parte en él. Veremos en primer lugar la preparación del pacto. Dios se acerca al hombre, Dios redime al hombre. En segundo lugar, la realización del pacto. Sinaí, mandamientos y símbolos. Y por último lugar, las obligaciones del pacto, la obediencia y el compromiso. Dios se acerca al hombre. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Dios mostró su gracia hacia Israel, liberándolos de la dura esclavitud y llevándolos tiernamente hacia una nueva relación de pacto con Él. Deuteronomio usa dos ejemplos para expresar la manera en que Dios se comportó con Israel. El primero lo podemos leer en Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo los guió, y con él no hubo Dios extraño. Como el águila que lleva sus polluelos sobre sí hacia las alturas, y desde allí los arroja para que aprendan a volar. Pero si no lo consiguen, los toma de nuevo sobre sus alas. Dios también redime al hombre. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. La primera acción que Dios hizo a favor del pueblo de Israel fue redimirlos de la esclavitud. Así nos lo recuerda Éxodo 6, 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Redentor era el pariente cercano que recompraba las tierras que la persona había tenido que vender o pagaba las deudas que había contraído. De esta manera lo libraba de la esclavitud a la que se había tenido que someter. La herencia que se perdió por la transgresión fue rescatada, de acuerdo con la ley que Cristo mismo dio, por el pariente más cercano. Jesucristo puso a un lado su manto regio, su corona real, y revistió su divinidad con humanidad para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. No podría haber hecho esto como Dios, pero Cristo podía morir viniendo como hombre. Por medio de la muerte venció a la muerte. Veamos ahora cómo se realizó el pacto en Sinaí, cuáles fueron sus mandamientos y sus símbolos. Los capítulos 19 al 24 de Éxodo nos muestran la forma en que se realizó el pacto y sus fases. En primer lugar, Dios dirigió a Israel hasta el monte Sinaí. A continuación les propuso entrar en pacto con él. Entonces el pueblo de Israel aceptó hacer el pacto. Para ello debían santificarse durante 3 días y poner límites alrededor del monte, para que nadie se acercase demasiado a la presencia de Dios y pudiera morir. Luego Dios descendió y proclamó en alta voz los 10 mandamientos. Al escucharlos, el pueblo temió y escogieron a Moisés como mediador o intercesor del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Así pues, a través de Moisés se detallaron las normas de este pacto.
Y finalmente, el pacto fue ratificado ante 70 ancianos, y luego el pueblo fue reunido y rociado con la sangre del pacto. En cuanto a sus símbolos, para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió que construyesen un santuario para él. Así lo leemos en Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A través de este santuario y los ritos que se realizaban en él, Dios simbolizaba las realidades celestiales, es decir, todo el plan de redención. Esta redención iba más allá de la mera liberación de la esclavitud egipcia. Apuntaba al Mesías, que al morir, como morían los animales sacrificados, cargaría nuestro pecado sobre él. Entre lo que el hombre debía de hacer, se encuentra la obediencia. Dios les dijo: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En realidad la obediencia es una parte integral del pacto. Incluso antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole, untando, por ejemplo, los dinteles de las puertas y, por supuesto, saliendo de Egipto. Si para mantenernos en el pacto es necesario obedecer, ¿estamos ganando nuestra salvación a través de nuestra obediencia? La salvación se obtiene por fe, siendo la obediencia su fruto. Así lo podemos encontrar, por ejemplo, en Romanos 3, 20 y 24, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es. Y también es parte importante del pacto, el compromiso. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. A pesar de las buenas intenciones del pueblo que se comprometió a unirse en este pacto, ni hicieron todo lo que Dios les dijo, ni obedecieron. ¿Por qué? Porque basaron su obediencia en su propio esfuerzo. Y todo nuestro esfuerzo es tan solo como un trapo de inmundicia delante de Dios. Les faltó un ingrediente esencial, la fe, tal como nos lo dice Pablo en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Con el tiempo, el pueblo de Israel llegó a creer que una obediencia estricta a la letra de la ley, si es que acaso esto es posible, podía hacerlos merecedores de la salvación. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones, como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado, como si jamás hubierais cometido un solo pecado.